Buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto por Noticias Paraguay y nuestra cita habitual de los martes a las 19 para hablar de los hechos políticos, económicos, sociales de la semana. Bueno, por supuesto, hoy nos convoca un tema muy importante, la decisión del Partido Liberal Radical Auténtico de expulsar a 4 senadores en su convención del domingo pasado. Recordemos que el PLRA expulsó por 20 años a los senadores Dionisio Amarilla, Edgar López, Noelia Cabrera y Hermelinda Alvarenga. La gota que colmó el vaso, diríamos, fue la expulsión de la senadora Katia González del Senado. Ahí Dionisio Amarilla incluso fue el fiscal acusador y fue una decisión tomada por el cartismo. Ese acompañamiento, diríamos, fue una gota que colmó el vaso porque ya se venía, diríamos, llamándole la atención por apoyar decididamente y ciegamente todos los proyectos del gobierno, a pesar de algunos llamados de atención de la cúpula del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, para eso convocamos a quienes saben. Ya le doy la bienvenida al diputado Carlos Pereira, él es de Itapúa. Buenas tardes, ¿cómo está, diputado? Muy buenas tardes, Estela. Un gusto para mí, un honor compartir con ustedes aquí en el programa, un programa muy importante para nosotros también, que solemos ver, así que encantado de compartir y acompañado del doctor Alfredo también aquí en mesa. Bien, Alfredo Boxia, analista político y estudioso del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, doctor? Hola, Estela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Verdad? Un saludo al diputado Carlos Pereira, un placer estar con ustedes. Sí, primer periodo, diputado. Así es, el primer periodo. Anteriormente estaba en funciones como concejal departamental y a partir de este periodo 2023-2028 estamos ocupando un espacio en la Cámara de Diputados en representación del departamento de Itapúa. Hermano del gobernador también de Itapúa, porque su hermano dio la sorpresa en las elecciones pasadas y un liberal por primera vez es gobernador de Itapúa. Así es, orgullosamente hermano de Javier Pereira, gobernador electo de Itapúa, una visión diferente de cómo hacer política hoy ha permeado más allá de los colores. La gente siempre decía, imposible en el departamento donde nació Stroessner que gane otro que no sea un afiliado a la ANR. Y creo que se demostró con un trabajo serio, de mucho tiempo, de constancia, de que hoy la ciudadanía vota también cuando se presentan opciones válidas, serias y responsables. Y bueno, y decide apostar por una nueva figura política. Diputado, ¿estabas de acuerdo con la posición primera del partido o de la mayoría del partido de expulsar a estos 4 senadores? Bueno, es una pregunta que nos hacíamos hace un tiempo atrás porque también resaltaba la visión de que tenemos nosotros un discurso de que eso es algo divisionista, de que nosotros ya estamos pocos y otra vez reducirnos más con la expulsión que se planteaba en su momento de los 4 senadores, pero salimos a escucharle a la gente y, como mencionaba fuera de cámaras, en esta oportunidad fue una convención atípica porque no necesitó nadie hacer lobby ni ir a insistirle a un convencional para que participe de modo propio. Por lo menos en mi departamento los convencionales se organizaron. Ellos se pusieron un coordinador que estuvieron hablando y coordinándose para poder asistir a la convención del domingo pasado. Yo creo que si yo trataba de atajar esa idea de los convencionales, de decirles no vayan a votar o voten en contra de la expulsión, yo hubiera perdido un liderazgo hacia ellos. Yo entendí de que ese era el sentir popular, el sentir de las bases del Partido Liberal, de que no se sentían representados. Bueno, y habló la convención, habló un número muy importante de convencionales, que puedo dar fe del trabajo que se hizo. En otras convenciones, yo recuerdo, era un trabajo de 15 o 20 días antes de una convención de poder articular, de poder convencer para que participen, para que se organicen. En esta oportunidad no. Hubieron convencionales que estuvieron de reposo por dengue o por otras enfermedades y ellos mismos se encargaban de que su suplente participe y asista para que no se quede ese espacio vacío. Yo quiero destacar de que, bueno, tenemos que saber y aprender a escuchar qué es lo que piensa la dirigencia de base sobre ciertas conductas de los parlamentarios. Nosotros estamos expuestos hoy a que ellos nos auditen, nos cuestionen y bueno, y tenemos que saber escuchar eso.
Y esa fue 360 de 434 convencionales, Así creo es. que fue la votación por la expulsión. O sea, ese sentir popular, estábamos hablando fuera de cámara antes de entrar al programa con el diputado, y nos decía ya que como que el liberal está cansado de la etiqueta cartista, ¿verdad? Y bueno, es un mote muy pesado. Nosotros que ingresamos por primera vez en este periodo, ese mote suena fuerte en el Congreso. Colegas ya de otros periodos que están y nos hablan y cuesta mucho a veces salirse de ese mote. O sea, tenemos que tener acciones claras, fuertes y en unidad de equipo, más allá de las bancadas. Somos 3 bancadas en el Congreso, pero yo creo que en este nuevo periodo vamos a estar demostrando una unidad de los 22 diputados liberales con una agenda legislativa, una agenda parlamentaria que siempre va a ir de la mano a lo que el directorio del partido también nos pueda indicar en algunos temas trascendentales donde el partido va a bajar posiciones y posturas, donde los miembros del directorio también van a reunirse y seguramente nos van a invitar para que podamos explicarles ciertos temas que se van a estar tocando. Entonces, creo yo de que esta unidad de los 22 diputados del Partido Liberal va a ser clara y visible en las próximas acciones que tengamos que tomar y decidir temas trascendentales para la República del Paraguay. Alfredo, ¿es suficiente la expulsión de los legisladores del partido? Porque esta no es la primera vez, creo que hace más de una década que el Partido Liberal Radical Auténtico anda expulsando a sus legisladores, pero tampoco genera un cambio en el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Es así? Yo creo que es un mensaje político, más que nada, importante, que el PLRA necesitaba dar. Sí, el PLRA está en un camino, en un descenso hacia el infierno prácticamente, que tuvo su golpe más duro con la actitud de estos 4 senadores, en el caso de Katia González. Pero también tiene figuras similarmente vendidas al cartismo en diputados, ¿verdad? Hubo de paso en la convención una especie de jaque de advertencia que también podrían correr la misma suerte. En este caso, hablo de un mensaje político porque quizá, como ha ocurrido en casos anteriores, puede haber una secuela jurídica que por ahí le puede volver a meter dentro del padrón, pero el mensaje está dado, ¿verdad? Por ahí la justicia, hay que recordar que hay una medida cautelar que fue transgredida por la Constitución, ¿verdad? Que hay una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia Electoral que dice no innovar en el padrón partidario. Bueno, la expulsión es una innovación a eso, ¿verdad? Por ahí se pueden agarrar y tratar de modificarlo jurídicamente. Pero ya no importa. Yo creo que el mensaje claro es que el partido está haciendo algo por desprenderse de aquellas figuras que claramente en los últimos tiempos han votado en cerca del 90-95% de los casos en la misma dirección que le señalaba la bancada de Cartes, ¿verdad? Si no hacía eso, el descrédito creo que iba a ser enorme, ¿verdad? Puede que... O sea, fue una decisión necesaria. Yo creo que sí. Yo creo que lo entendieron así, como dijo el diputado, los dirigentes de base. Y por ese motivo, creo que hubo ese quórum tan importante y esa votación tan amplia, ¿verdad? Hay que recordar que el dionicismo había tenido una cantidad importante de convencionales antes, ¿verdad? Así que creo que hay una voluntad. Si eso va a ser o no suficiente, veremos, pero yo estoy seguro que si no se hacía eso, el descrédito iba a ser enorme. Diríamos, después de ver esta situación de la convención y de ver la actitud de estos parlamentarios, que no van a ser los últimos obviamente porque quedan 4 años y algo más de gobierno, podemos decir, diputado,
Pereira, que Efraín tenía razón, porque lo que se le cuestionaba a Efraín era que diríamos que su horizonte político era muy anticartista. Decía, no, pasa que él está obsesionado, se decía. Pero finalmente Fleitas, que fue, diríamos, la propuesta moderada, diríamos, en el post-efrainismo, sin embargo vino y se encontró con el mismo problema y se vio obligado a hacer cirugía mayor como Efraín. O sea, tenía razón Efraín Alegre, entonces, que habría que extirpar, diríamos, esa injerencia cartista dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Debo reconocer algo. Efraín Alegre, a la base fuerte del Partido Liberal, a los dirigentes liberales así de convicción, era el referente más importante por sus posiciones claras. O sea, el liberal quería de que nosotros los liberales tengamos esas posiciones fuertes y frontales como lo hacía Efraín Alegre y se sentían identificados. Prueba de eso que Efraín Alegre siempre en todas las elecciones internas vencía y lograba superarle a cualquier adversario que se le ponía enfrente, porque él arrastraba a la mayoría de los liberales en esas posiciones claras y fuertes. Capaz, lo que en algunos casos a Efraín Alegre se le cuestionaba es su poca capacidad de construcción con otros actores políticos también dentro del partido, y a veces él, a todos los actores que pensaban diferentes, aunque no fueran cartistas, él los abroquelaba y esa era su mayor fortaleza. O sea, cualquier persona que tenía una idea diferente a la que él planteaba dentro del partido, él ya los juntaba con los cartistas y en esa forma es difícil de construir. Yo creo que a él le faltó un poco más de tacto y hubiera sido un líder que hubiera abroquelado mucho más a la oposición en estos sentidos. Y hoy viene Hugo Fleitas y representa una posición neutra, vamos a decirlo así, porque vi a muchísimos convencionales, inclusive del equipo joven, que hoy se sienten representados con Hugo Fleitas en el directorio, acompañar también la destitución de Dionisio y de los otros 3 senadores también. Entonces yo creo que hay una posición un poco más conciliadora, porque estuvimos nosotros ya en este periodo con Fleitas y fuimos convocados en 3 o 4 ocasiones al directorio, cosa que en el periodo pasado nunca ocurrió, según comentan los otros parlamentarios, donde nos consultan, donde nos preguntan qué posiciones tenemos, donde explicamos algunos proyectos que son un poco controversiales, y es el directorio que nos dice más o menos qué línea tomar. Hoy, al verle, y el domingo a la noche, cuando los convencionales empezaban a reportarse o a contar sus experiencias, donde se sentían otra vez orgullosos de ser liberal, de que el partido está retomando otra vez su camino de demostrarle a la ciudadanía, no solamente a los liberales, porque yo creo que ese es el problema que siempre tuvo el Partido Liberal, de querer solamente congraciarse con los suyos y olvidarse de que existe una población no liberal y no colorada a quienes también tenemos que conquistar con hechos y con acciones concretas, más allá de nuestras peleas internas, que muchas veces eso nos desconectó de la realidad social, de la realidad de la gente, donde nosotros veíamos la prensa y era el efrainismo contra el llanismo, y nos olvidamos de tener una agenda propia política partidaria, en el cual en esa agenda nosotros le incluíamos a todas aquellas personas que estaban desfavorecidas en las atenciones sociales del gobierno o el sector empresarial que el Partido Liberal abandonó. Entonces yo creo que hoy debemos tener un horizonte un poco más amplio de lo que es la visión política partidaria, para incluirle no solamente a nuestros afiliados, sino que también convengamos de que el 38% nomás del padrón electoral es el que le votó a Santiago Peña. Existe un 62% de electores que no acompañan este modelo político, y bueno, es a ese sector al que nosotros tenemos que tener la visión de tratar de juntarlos. Alfredo, ¿cómo ir más allá, como plantea ahora el diputado Pereira? O sea, tomada esta decisión, hay que dar la vuelta a la página. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene Fleitas, tiene el Partido Liberal Radical Auténtico? Porque hay un gobierno con una hegemonía política importante y el PLRA está ahí, y hay parlamentarios liberales que también tienen intereses dentro del Estado, ¿verdad? Claro. Muchos negocios que tienen dentro del Estado, y esa es la mayor fortaleza que tienen siempre los colorados para torcer voluntades dentro del Partido Liberal. El PLRA puede aprovechar esta coyuntura como un punto de inflexión, digamos, porque independientemente de estas anécdotas del domingo pasado,
es el fin básicamente de 3 décadas de enfrentamiento entre dos líderes fuertes, ¿verdad? Efraín Alegre y Blas Llano, desde comienzos de este siglo, se convirtieron en los dos polos del partido liberal. Y los liberales en general centraron toda su discusión política en ese enfrentamiento interno que cuenta en el pasado reciente con esas asambleas donde se tiraban sillas, se peleaban, terminaban divididos. Blas Llano no le apoyaba a Alegre cuando perdía, no le seguían las elecciones generales, no se hablaban, Alegre no le convocaba a Llano. Así como terminó cuando Yoyito, cuando el breve periodo de tiempo en que los francos fueron mayoría en el directorio partidario, así como terminó el largo reinado de Laíno, desde el golpe del 89 hasta prácticamente 15 años siguientes. Ahora termina este periodo con una diferencia un poco inquietante con respecto a los periodos anteriores. En los momentos anteriores de recambio, uno veía figuras fuertes, de peso específico interesante, de nivel nacional, con experiencia, y hoy en día no las ve, ¿verdad? No significa que no existan, los partidos se renuevan, pero el PLRA se renueva muy lentamente. Históricamente la renovación del liderazgo del PLRA fue muy lenta y con pocas figuras que se hagan cargo. Yo no sé si Fleitas va a tener la envergadura suficiente como para llevar adelante un partido unido como se necesita, pero debe intentarlo, no le queda otro camino, porque debemos entender que la democracia paraguaya necesita un PLRA fuerte. La oposición necesita un PLRA organizado, unificado y fuerte. Es impensable, por lo menos por ahora, una victoria electoral en el futuro próximo sin la estructura del Partido Liberal. Eso puede cambiar. Hay países en donde el bipartidismo tradicional se desmoronó, claro, como en Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? O en Colombia. Es decir, que haya bipartidismo no significa que eso va a ocurrir por el resto de la historia. No es eterno. No es eterno, pero los partidos tienen que servir para algo. Tienen que servirle a la democracia, tienen que servirle a sus afiliados, tienen que servirle al pueblo en general. Tal como estuvo, y estoy usando el pretérito para darle la posibilidad de que el futuro sea más venturoso, tal como estuvo el PLRA hasta ahora no le servía a nadie, ¿verdad? Entonces, ese PLRA tiene que comprender que si quiere ganar las elecciones, y estoy hablando no tanto de las municipales, sino con las futuras generales, es necesario una oposición unida. ¿Esto qué ocurrió? Esta hegemonía cartista enorme en ambas cámaras y en las gobernaciones es el fruto de una oposición que se fue con 2, 3, 4 candidatos desperdigando sus votos, ¿verdad? Estas lecciones tienen que ser aprendidas, porque si en las próximas elecciones de nuevo la oposición no va unificada de algún modo, tendremos eso que parece tan increíble de creer para los observadores internacionales. ¿Cómo puede un solo partido político estar prácticamente de manera casi ininterrumpida durante 80 años en el poder? Y creo que eso sí que no le hace bien a la democracia paraguaya. Necesitamos otra alternancia. Ahora, diputado, ¿cuál es tu visión con respecto a lo mismo que planteaba Alfredo recién? O sea, ¿cuál es la otra página que tiene que escribir ahora el Partido Liberal Radical Auténtico? O sea, expulsados estos miembros cuestionados, ¿cuál es el camino? Y ¿cómo se hace eso, verdad? Porque en el discurso está todo bien. La otra vez hablaba con un legislador colorado que me decía que la oposición está tan desarticulada, me decía, justamente con el caso Katia González, ¿verdad? Que creo que se patentó un poco con esa sesión convocada, desconvocada, etcétera, etcétera. Decía, no hay referentes con quien hablar dentro de la oposición, porque todos son uno. O sea, antes nosotros podíamos hablar con un líder del PLRA, o sea, podíamos hablar con Blas Llano, podíamos hablar con Miguel Adón Zaguer, podríamos hablar con Eusebio Ramón Ayala, pero hoy no sabemos con quién hablar o no sabemos quién nos da la precisa de la situación, porque uno dice una cosa y en realidad está sucediendo otra. Eso me decía alguien
de lo que sucede en el Senado. No solamente con el Partido Liberal Radical Auténtico, sino con el Frente Democrático. Diputado, en la Cámara Baja me decía que hay tres bloques liberales, ¿verdad? Tres. Cuando hay división de bancadas, luego ya es para negociar por su cuenta. Eso es el gran negocio en el Congreso. Cuando se abren bancaditas, es eso. Pero, ¿cómo crees vos que si somos 22 y vamos a actuar en bloque, cómo va a pasar eso? ¿Quién va a liderar ese proceso? Bueno, creo que la oposición fue contaminada y el Partido Liberal, más que eso, de muchas figuras personalistas que hicieron mucho daño a la oposición en el sentido en que no se construye en equipo ni en mayorías a la hora de tomar una posición y un frente. No sucedió, primero sucedía fuera del Partido Liberal, hoy ya va sucediendo también dentro del partido en algunas posiciones personales que cada uno asume. Y hoy creo que el Partido Liberal debe entender algo, que el problema nuestro no es el Partido Colorado. Primera misión que tenemos que entender. Segunda misión, que nosotros somos el problema. El Partido Liberal es un problema desde adentro porque no tenemos hoy una agenda política que nos posicione en el 2028. ¿En qué forma vamos a llegar nosotros al 2028? ¿Vamos a construir ese camino para el 2028 o vamos a seguir dispersos en peleas internas que no llegan a nada? Ahora, ¿cómo se está teniendo? Yo creo que dentro de la Cámara de Diputados, hoy puedo dar fe. Tuvimos 2 semanas de intensas reuniones, logramos la unidad de los 22 diputados, logramos que en los próximos 15 o 20 días vamos a armar una agenda legislativa que vamos a impulsarla con fuerza. Debo reconocer eso. También debo entender que existen demasiadas diferencias, tal vez con algunos integrantes de otras bancadas por sus actuares del pasado o por sus posiciones que tienen sobre ciertos temas o que porque son pro gobierno o lo que fuese. Pero tenemos que entender que si queremos construir, hoy nosotros tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y buscar nuestras coincidencias en materia de llegar al poder. Y para llegar al poder tenemos que hacer un camino bastante prolijo, porque hoy tenemos un descrédito total y estamos todos dentro de una misma bolsa, ¿verdad? ¿Cómo fue el comportamiento de la bancada liberal en general con respecto a la reelección de Latorre? Tuvimos varias reuniones en el cual fue la primera prueba de que dijimos que los 22 vamos a votar en un solo sentido. Aceptamos todo, se barajaron las propuestas y era conformar una lista única donde se conformaba la presidencia para a través de Raúl Latorre, la vicepresidencia primera para un integrante de la bancada independiente, que al final terminó siendo otra vez Carlos Arrechea, y la vice segunda es la que planteaban para el PLRA, como una forma de agenda legislativa también dentro de esa mesa directiva. A la vez, nosotros debemos reconocer que el presidente también dentro de ese acuerdo barajó las posibilidades de aumentar las presidencias de comisiones, representación en el Parlatino y Parlasur también para el PLRA, porque nosotros demostramos que si somos los 22 tenemos mucha más fuerza política. Ahora bien, se acordó algo en la mesa directiva, estuvimos diputados que no estuvimos al 100% de acuerdo en las posiciones, pero también aceptamos las reglas del juego, que si queremos jugar en bloque tenemos que acatar lo que la mayoría decide y centrarnos en eso, porque después de esto, mañana empieza realmente el periodo legislativo 2024, donde nuestras posiciones deben ser enmarcadas con esa visión de partido de oposición durante todos los temas trascendentales y donde el partido nos va a llamar. Nosotros tenemos ese compromiso entre los 22. Ahora, si algún parlamentario sale de esa línea de los 22 unidos para temas trascendentales, yo creo que ya va a correr suertes similares a lo que tuvieron los senadores. Los 22 apoyaron la reelección de Latorre. Los 22. Tuvimos una posición donde asumimos también responsabilidades de cuál va a ser nuestra forma de accionar político hoy, con miras porque el Partido Colorado tenía 53 votos ya asegurados para copar inclusive la mesa directiva, y nosotros como PLRA decidimos jugar nuestras cartas también de 22 miembros para tratar de tener un poco más de espacios dentro de las comisiones y dentro de la mesa directiva. En esa distribución siempre uno ve en la conformación de las mesas directivas del Congreso cuando esa distribución de pequeños cupos, presidencias. ¿Crees, Alfredo, que en esta recuperación institucional del Partido Liberal Radical Auténtico, lo que acaba de contarnos el diputado Pereira,
¿Está bien? No sé si está bien o está mal, porque eso parece una pregunta moral. ¿Se puede considerar eso o puede confundir al electorado o al pueblo liberal? Es decir, el domingo expulsamos a 4 por apoyar proyectos del gobierno y de repente 22 legisladores, diputados, apoyan la reelección del diputado cartista. ¿O eso no está dentro de ese mensaje? Sí, es un poco confuso, ¿verdad? Porque no votaron por la abstención, ¿verdad? No. O sea, no votaron abstención. Pero lo que pasa es que en ese tipo de negociaciones, como dice el diputado, entran una cantidad de elementos que a veces te desenfocan un poco cuando uno mira desde adentro, ¿verdad? Sobre todo la presidencia de comisiones, por ejemplo, ¿verdad? Algunas muy importantes en donde la oposición no estuvo en este primer periodo, ¿verdad? Entonces, lo puro, lo políticamente puro hubiera sido abstenerse de votar, ¿verdad? Pero no me parece tampoco tan grave, ni creo que esté fuera de lo habitual de las técnicas de negociación legislativa, ¿verdad? El tema concreto es que nunca vivimos una situación de hegemonía del Partido Colorado con tanta disparidad como existe tanto en diputados como en senadores, ¿verdad? Debe ser bastante difícil estar en los zapatos de los diputados opositores, siendo minoría en casi todas las discusiones, ¿verdad? Y con el agravante de lo que se habla muy poco, pero que hay que hablar, de saber que algunos de los supuestos opositores en realidad están actuando a favor del cartismo todo el tiempo, ¿verdad? Y lo que decía, de lo que no hay que hablar, porque nadie tiene pruebas, pero todos saben que existe, es del mensalón con el cual se compran votos que inicialmente eran de la oposición y terminan sumándose a la bancada cartista. Fíjese que Bachi Núñez ayer dijo una declaración que los 4 expulsados del PLRA vendrán a sumarse a la bancada del cartismo, ¿verdad? Lo dice con una naturalidad como si eso fuera absolutamente normal y corriente, ¿verdad? Y de hecho no está más que admitiendo que ese grupo ya era luego parte de la bancada cartista, así como fueron comprados algunos de Cruzada Nacional. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el mensalón existe. ¿El mensalón existe, diputado? No sé si por las posiciones tan fuertes que, o sea, hablo de forma personal, nunca di siquiera posibilidades de que pueda surgir algún tipo de propuestas. Por eso nunca me llegó a mí ningún tipo de proposiciones en ese sentido. Se comenta mucho. Se habla de los paquetigos en el Congreso. Paquetigos. Hasta ahora todavía no me llegó a mí la posibilidad de... No te llegó ningún mensaje. De ese tipo de mensajes, entonces no puedo hablar. Se comenta mucho en los pasillos, pero mientras que a mí no me hagan la propuesta no voy a poder decirlo si de verdad hacen estos planteamientos. Capaz porque se mueven ellos en los números necesarios y con quienes tienen cierta ya afinidad, que ya han pasado por esa herramienta, ¿verdad? Pero no sé. Creería que en algún momento cuando necesiten otros números, otras mayorías para construir, seguramente van a estar haciendo esos planteamientos, pero por de pronto seguramente ven nuestras posiciones bastante firmes, claras, y entonces nos hacen propuestas para cambiar posiciones. Diputado, hablabas de una agenda legislativa que se podría considerar del Partido Liberal Radical Auténtico, por lo menos de los diputados. ¿Cuál es esa agenda? Porque el gobierno tiene su agenda, ya conocemos su agenda pública. La primera fue la ley de jubilaciones y pensiones, que ya sabemos cómo salió, y ahora tiene hambre cero básicamente, y la ley de la función pública, que hoy empezó a debatirse en audiencias públicas. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto, por ejemplo, a hambre cero? Con respecto a hambre cero, nosotros tenemos una posición y nos reunimos justamente, por más de que yo sea hermano de un gobernador que está incluido dentro del proyecto hambre cero, debo ser condescendiente con la posición
de no exclusión del gobierno del departamento central y del gobierno del presidente Hayes, porque considero discriminatoria en dos gobiernos departamentales y mucho más el de central, que fue el que inició este proceso de merienda escolar allá en el año 93 cuando Wagner fue gobernador. O sea, los pioneros de la provisión de merienda escolar, los que iniciaron eso, hoy están excluidos. Y creo que por una cuestión solamente de amasar mucha cantidad de dinero dentro aquí del área metropolitana, que es la acción donde va a tener el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces los 22 diputados liberales estamos por la modificación de la ley de hambre cero. O sea, nosotros vamos a plantear modificaciones importantes. Creemos que tenemos los números, tanto en diputados como en la Cámara de Origen. Va a ir al Senado seguramente. Nosotros necesitamos solamente 41 votos para realizar las modificaciones que nosotros creemos convenientes. Estamos en conversaciones con miembros de otras bancadas, colorados disidentes, colorados independientes, donde hoy tenemos una sola voz en ese sentido. Esa es una cuestión puntual, donde también vamos a presentar modificaciones a la ley de hambre cero para las gobernaciones que hoy están más o menos, voy a hablar en términos para que la gente entienda, los gobiernos departamentales van a hacer todo el proceso de llamado, los compromisos, pero todo lo que es la caja, todos los compromisos financieros van a estar aquí en Capital, y es aquí donde se van a realizar todos los compromisos financieros de todo lo que es hambre cero en las gobernaciones. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros creemos de que los gobernadores deben tener participación, porque al final, dentro de nuestra Constitución garantizaba de que tendríamos que hacer o buscar la descentralización de la mayor posibilidad posible, la mayor posibilidad que tengan los gobiernos departamentales. Se atacó mucho algunos gobiernos departamentales o municipales corruptos en materia de desvío de fondos en el tema de almuerzo y merienda escolar. Ellos manejan solamente el 25% de todo lo que es Fonacida, el 75% maneja el gobierno nacional, y todavía nunca vi un ministro de salud o de educación imputado por malversación de fondos, que ellos son los que manejan el mayor monto. Y siempre son tapas de diario, intendentes y gobernadores, que no los defiendo, deben ir presos, cualquier guaraní que tocan deben ir presos, pero también es el problema de la justicia, que no actúa donde se le investiga y al final termina siendo solamente una negociación política para que se cambie de un movimiento a otro, o para que le defienda algún parlamentario y que le pueda dar su soporte político. Solamente para eso se utilizan los yaques de Contraloría en muchos casos, en los gobiernos corruptos, tanto departamentales y municipales. Al final eso no termina en nada absolutamente en la justicia. Nuestra justicia debe actuar para esos casos, por eso somos convencidos que la descentralización de estos recursos, y en hambre cero por sobre todas las cosas, debe ser garantizado para todo el país dentro de sus gobiernos departamentales y municipales. El otro proyecto estrella, por llamarlo del gobierno, es la ley del servicio civil, la ley de la función pública. ¿Ustedes ya tienen alguna posición o eso van a esperar nomás? Porque esa es una pelea entre colorados. O sea, el tema del servicio civil es un problema que va a tener el gobierno dentro de su partido. Sí, todavía no tenemos posición sobre eso, porque todavía no ha ingresado eso formalmente para su estudio, para analizar punto por punto cuáles son los ejes que ellos plantean, pero creemos nosotros que ese es un tema puntual y trascendental, que los liberales como tal, los 22 como tal, vamos a tener una posición única y una posición en la cual seguramente vamos a analizarlo en la multibancada. Hay otros temas importantes que creo que la agenda del PLRA va a ser fundamental. Por ejemplo, va a haber un tema de readecuación del INDER, que creemos que es uno de los lugares más corruptos que tiene la República del Paraguay, que es una de las sedes de corrupción más fuertes. Y creo que como Partido Liberal vamos a impulsar algunos cambios importantes, la descentralización del manejo de esas tierras también en los departamentos y en las municipalidades donde tocan los terrenos fiscales. Tenemos problemas graves, en mi departamento por lo menos, muchísimas familias que han pagado ya la totalidad de sus terrenos no reciben el certificado de cancelación de pagos. ¿Por qué? Porque existen funcionarios que le solicitan sumas de dinero importantes otra vez para proveerle ese certificado de cancelación, que es lo que necesitan para poder gestionar sus títulos y poder empezar a trabajar sus tierras como propietarios formales y oficiales. Existe una rosca de varios funcionarios de mediano y alto rango, que es lo que nosotros debemos atacar, y yo creo que hablando con varios colegas de la multibancada, entendimos de que tenemos que trabajar en una propuesta legislativa fuerte, porque va a ser un tema de mucha discusión, porque esa es la caja chica de muchos políticos, que vamos a tener que
extenderlo como una agenda legislativa. Bien, a la vuelta de la pausa vamos a hablar qué no apoyaría el Partido Liberal Radical Auténtico, por lo menos de la visión del diputado Pereira, y con el doctor Alfredo Boxia vamos a hablar en qué momento estuvo el PLRA de esta misma manera, con esta misma crisis tan profunda. Así que vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí en contexto con nuestros invitados, el diputado Carlos Pereira, diputado por Itapúa del Partido Liberal Radical Auténtico, y con Alfredo Boxia. Alfredo, si tuviéramos que hacer un paralelismo, diríamos, la situación ética del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿en qué momento histórico podríamos comparar? La vez pasada un chico joven me hizo una pregunta que me ubicó en lo largo que es este conflicto liberal. Me preguntó por qué había un partido tan complicado, por qué tenía una sigla de 4 letras luego el PLRA, si al final eran los liberales nosotros. Y ahí me di cuenta que probablemente ese chico estaba lejos todavía de nacer cuando ya empezó esta división liberal, que fue en 1962, cuando ya un grupo, siempre el mismo motivo, estar más cerca o más lejos del estronismo era en aquella época. Claro, del poder. El grupo que se acercó al estronismo fue el grupo dirigido por los hermanos Levi y Rufinelli. Por eso les decían Partido Leviral. Claro. Entonces el otro grupo tuvo que agregarle la palabra radical, y desde el 62 en adelante hubo un partido liberal y un partido liberal radical. Así participaron de la convención constituyente de 1967, que permitió que Stroessner la modifique para ser reelecto 2 veces más. En 1977 Stroessner ya no tenía posibilidades de ser reelecto de acuerdo a esa constitución, entonces hace la reforma de un solo artículo y saca la palabra que no habrá reelección, no existe ya la palabra reelección, ahí era reelección continuada, indefinida. Allí la justicia, que se llamaba entonces Junta Electoral Central, la justicia electoral siempre le daba la razón en cada uno de los conflictos al grupo más cercano al estronismo. Había una gran injerencia jurídica, judicial, en la interna liberal. Cuando un grupo importante de dirigentes se dio cuenta que ya siempre iban a perder en la justicia electoral y que no había posibilidades tampoco de ganar en las farsas electorales, que Stroessner las ganaba con 90%, 95% de los votos, deciden abstenerse de participar y crean el PLRA. En ese momento se subdividen de nuevo las otras facciones y llegó a haber en un momento dado 5 partidos liberales. Cuatro de ellos claramente participacionistas, el PL, el PLR, había un Partido Liberal Radical Unido, o Partido Liberal TET, y algunos otros más que ya no recuerdo, ¿verdad? Pero el desgaste de estos partidos que convalidaban el fraude electoral y prácticamente todo lo que hacía la dictadura fue tan grande que finalmente el pueblo liberal, aunque no tuviera oportunidad de expresarse electoralmente, le dio legitimidad a ese grupo que estaba Laíno, estaba Zaguier, estaba Martínez Yardi, Coca Lara Castro, Juan Carlos Saldívar, Pancho de Vargas y una enorme cantidad de dirigentes de mucho prestigio en ese momento y claramente enfrentados a Stroessner, ¿verdad? Tanto es así que en la primera elección en donde pudieron participar, que fue una realizada con los mismos padrones del estronismo, a los 3 meses de caer Stroessner, el PLRA borró del mapa prácticamente al PL y al PLR que habían participado. En ese momento desaparecieron porque obtuvieron menos de 1% de los votos y el PLRA fue legitimado como el verdadero partido liberal, ¿verdad? La historia posterior ya es conocida, ¿verdad?
hubo siempre divisiones, pero desde entonces, desde 1989, todos bajo la misma carpa. Claro. Había izquierdistas, había de derecha, había de centro, había gente más cercana al poder, había lainistas, había personalismo, pero ya no hubo nuevos partidos, ¿verdad? Así que esa tendencia centrífuga eterna del Partido Liberal, que es una diferencia importante con el comportamiento tradicional colorado, que es más centrípeto, se pelean pero no se van. Claro. Persistió todo el tiempo, pero con un solo partido. Ahora, el cartismo, que es transversal, diríamos, no solamente al Partido Liberal, afecta a varios otros partidos, pero ¿cuándo se consolida? Podríamos hablar desde 2013 más o menos, cuando emerge Cartes. Sí. Y hace esta alianza con Blas Llano. Hay que recordar, Estela, que cuando se produce el gran quiebre opositor fue con el juicio político a Lugo. Sí. Creo que ese fue el momento claro en que una parte de la oposición recurre a Cartes. Sí. Recordarán aquella famosa visita de aquella senadora, la que falleció en Ciudad del Este. Zulma Gómez, que contó, me fui a hablar con Cartes, sí, sí. Que al final de su vida, ya sin vergüenza, decía, soy cartista y qué. Sí. Pero yo creo que ahí comenzó un acercamiento más pecuniario, más monetario. Antes había sido una amistad clásica de la época del rally, con Antonio Ramos, sí. Que era el alias... Pero también era auspiciante de su, sí, de su automóvil. El alias de Blas Llano cuando claro, corría el rally, ¿verdad? Claro. Entonces el primer acercamiento fue con el llanismo, sí. ¿Verdad? Y allí ya en el periodo siguiente, al anterior a ya se empezaba a hablar de que había claramente parlamentarios liberales vendidos al oro de Cartes, ¿verdad? Eso se agudizó enormemente en este último periodo, pero coincide con que Blas Llano decide acogerse a una suerte de jubilación política. Participa desde lejos, ni siquiera se presentó ya en las últimas elecciones para senador, y de alguna manera el remanente, digamos, de lo que era una parte del llanismo fue conquistada por Dionisio y todos estos personajes que pululan dentro de la interna liberal y que ahora fueron expulsados, algunos de ellos, ¿no? Diputado Pereira, cuando hablan de agenda legislativa, ¿tienen claro ustedes qué no apoyarían, por ejemplo? ¿Qué tema o qué tendencia de un tema? Por ejemplo, si en hambre cero, tal cosa, bueno, más allá de la fuerza que tengan o no. Pero hay temas así que ustedes dicen, si esto baja el gobierno, nosotros no vamos a apoyar. Todavía es muy incierto hablar sobre ciertos temas, de qué es lo que puede traer o proponer el gobierno. Creo que Santiago Peña habló de sus ideas de reformas del Estado que ya ha planteado, en los cuales personalmente nosotros hemos trabajado, o sea, tratado de articular la mayoría para poder por lo menos generar mayor debate, y ellos lo han aprobado a tambor batiente, que nosotros consideramos que capaz eran necesarias algunas reformas, pero la forma autoritaria en la que ellos han impulsado esas reformas es lo que nosotros cuestionábamos fuertemente. Luego de esto se plantean, yo creo que la constituyente es algo que ellos van a plantear fuertemente en los próximos meses. Eso se siente en el ambiente, se habla en el Parlamento de que ellos estarían planteando, aprovechándose de las coyunturas hoy que se están teniendo de las mayorías, porque ellos hablan de que el próximo año van a iniciar ya los acuerdos para las internas, y eso va a generar división, crispación dentro del propio movimiento Honor Colorado, donde ya hay varias candidaturas, cosas así, las municipales. Entonces ellos hablan de que en este periodo van a estar planteando la constituyente, o sea, empezar a hacer las reformas que ellos plantean ya de la Constitución Nacional, y creo que en uno de esos temas ellos van a plantear la reelección presidencial. Es un tema que nosotros vamos a tener que buscar la fuerza necesaria, no sabemos si solamente serían números lo que necesitamos, pero también de la ciudadanía, de todos,
para tratar un poco de frenar ese tipo de acciones que hoy, con las mayorías que ellos están teniendo, sienten de que va a ser fácil para ellos aprobarlas. O sea que esa es algo, como se dice, se habla en los pasillos. Se habla, inclusive hoy se hablaba en los pasillos de que iban a cambiar el reglamento interno, donde hablaban de que las presidencias de la Cámara iban a durar 2 años y medio. Eso no se planteó, no estaba en la agenda. No sé si en las próximas sesiones se podrían plantear modificaciones al reglamento interno, pero eso son cosas mínimas. Hablo de temas así trascendentales, hoy no se bajan todavía en el Parlamento. Yo creo que por inicio de año legislativo, yo creo que en los meses siguientes van a empezar a presentarse temas fuertes de debates que nosotros vamos a ir analizando caso por caso a ver qué posiciones vamos a asumir nosotros como PLRA. Hoy al menos aclaraba José Alberto Alderete y Eduardo González que en la convención del Partido Colorado que se va a realizar el próximo sábado no está en la agenda plantear una enmienda constitucional. Una enmienda para la reelección, se entiende. Y otro tema también que aclaraban, que como un convencional planteó la expulsión de Mario Abdo Benítez, dijeron no, la convención no puede tratar ese tema porque Mario Abdo no forma parte de la cúpula del partido y por lo tanto, como es un afiliado más, tiene que tratarse a través del Tribunal de Conducta. Pero acá nos dice el diputado Pereira que no es un tema descartado, por lo menos dentro del partido. ¿Qué implicaría eso en términos políticos? Porque yo recuerdo hasta hoy el presidente de la República, y es cuestión de mirar archivos, en su campaña decía que estaba en desacuerdo absolutamente con una constituyente. Él decía que con esta constitución se puede hacer un buen gobierno y que eso distraería a cualquier gobierno. Por lo menos Santiago Peña hasta en ese momento estaba en contra. ¿Qué implicaría ya eso, Alfredo? Cartes también le mintió a la CNN. Claro. Así que ese tipo de expresiones no hay que tomarse muy en serio, porque además no dependen de Santiago Peña. La decisión no es de Peña. Pero sería una buena oportunidad si llevan adelante esta aventura de cambiar la Constitución para permitir la reelección, que no va a ser de Peña, sino de Cartes. Sería una buena oportunidad para la oposición paraguaya, porque hay que recordar algo que ya dijo el diputado. Este gobierno fue electo con el 37, era diputado, 38% de los 38%. 38%. Es una buena, sería una buena ocasión para que todo esto que se está hablando de la unidad de la oposición funcione en torno a un objetivo común, que es evitar el cambio de la Constitución. Por otro lado, es un tema álgido, es un tema que moviliza a mucha gente en contra. Hay que recordar que cuando casi se quemó el Congreso y terminó en aquella tragedia de Rodrigo Quintana, fue justamente por este tipo de cuestiones. Y si nos vamos más atrás, hay que recordar que la candidatura de Lugo, allá por el 2007, surgió por este tipo de cuestiones, ¿verdad? A la gente le molesta que se quiera cambiar la Constitución para reelegir a una persona, ¿verdad? Además, yo creo que ninguno de los problemas fundamentales del Paraguay depende de una nueva Constitución, ninguno. Nuestra Constitución es relativamente buena y cualquier cambio que le hagamos será para empeorarla. Sobre todo porque en 1991, cuando cambiamos la Constitución anterior, teníamos una clase política y una calidad de constituyentes que hoy no la vamos a tener. Los constituyentes de la actualidad son mucho menos preparados y mucho más locos que aquellos. Así que tengo un terror de que metan mano en esta Constitución, que es uno de los pocos salvavidas que tiene todavía esta frágil democracia paraguaya. Bueno, estamos llegando más o menos ya al final. Diputado Pereira, si tuvieras que hablar con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿qué le pedirías? Supongo que hablan, ¿verdad? Pero como línea política del partido. Bueno, Hugo Fleitas está en un momento un poco delicado de su mandato, ya que él asumió gracias a una destitución de un presidente, o sea, capaz que no tendría él el liderazgo suficiente para generar los cambios que el Partido Liberal necesite, que es la modernización,
la visión política que vamos a tener que plasmar, qué es lo que vamos a hacer en los próximos 5, 10, 15 años. Pero sí él capaz que pueda hoy consolidar con lo que pasó en la convención, articular con todos los parlamentarios, tener apertura y dialogar con todos para que nosotros tengamos que salir de ese agujero que mencionaba recién el doctor, que estamos allá en el último fondo que podría estar un partido tan centenario como el Partido Liberal, y abrirnos al pueblo, abrirnos a la ciudadanía más allá de nuestras diferencias internas partidarias, que yo decía, nosotros vamos a discutir mucho el tema de la convención, pero eso le importa al 10, al 15% de la población, que es nuestro entorno político interno. Existe un 70-80% que está peleando el día a día, que no tiene acceso a salud básica, que no tiene agua potable, que no tiene el transporte público. Viniendo al canal veía el sufrimiento de tantos paraguayos a la hora de esperar a la salida de su trabajo. Ese es el problema que la gente quiere que nos ocupemos los políticos, no nuestras peleas internas. Y el partido debe entender eso, o si no nosotros seguimos marchando al fracaso, que es lo que tenemos hoy. Vengo de un departamento donde hace 3 o 4 días el IPS, el hospital distrital, el más importante de Encarnación, está sin agua potable. Ese es el problema que la gente quiere que nosotros los políticos nos ocupemos. Y no solamente estar hablando de nuestras peleas internas o de que si quién es más cartista o menos cartista, cosa que es importante para nosotros como línea política, pero el Partido Liberal se tiene que ocupar del problema de la gente. Eso le hizo fuerte al Partido Liberal en su momento, cuando en la época de la dictadura el Partido Liberal surgió de todas esas peleas que eran defensa de los más desprotegidos. Eso siempre fue el Partido Liberal, en contra de la corrupción. Y hoy prácticamente no tenemos mucho para señalar, porque somos prácticamente, la gente nos señala que ustedes son igual que el Partido Colorado. ¿Qué tanto le van a reclamar? Y yo creo que ese mote, ese saco es lo que tenemos que sacarnos nosotros. Y tenemos un desafío, somos muchos parlamentarios jóvenes en este nuevo periodo, que tenemos ese desafío de demostrar que somos diferentes a lo que la ciudadanía estaba acostumbrada a decir, que es la Cámara de la Vergüenza, por ejemplo, y que somos más de lo mismo. Tenemos ese desafío, y yo creo que el presidente Hugo Fleitas tiene también el desafío de adelantar las elecciones partidarias, desdoblar la de las elecciones municipales. Yo creo que eso va a ser fundamental para que nosotros podamos sostener los municipios que hoy tenemos como intendencias y poder proyectar a ganar más elecciones, porque siempre los líderes políticos aquí en la capital se mezclan las elecciones partidarias con las municipales y son los que financian por cualquier 5 o 10 millones cualquier candidatura, que dividen a los candidatos que tienen posibilidades de llegar a través de un consenso, a través de con mayores fortalezas a las elecciones municipales. Si nosotros logramos desdoblar, vamos a reducir un año el periodo de mandato de este directorio que hoy está, que yo creo que ellos deben hacer esa autocrítica. El Partido Liberal no puede estar en esta forma como está hoy, que debemos llevar a elecciones y volver a darle fuerzas a un directorio electo, un presidente electo que gane con votos. ¿Cuándo debería ser esa elección? Nosotros creemos que debe ser en septiembre de 2025. Septiembre. Agosto, septiembre de 2025. Nosotros vamos a plantear, como parlamentarios seguramente vamos a pedir que se realice una convención en este agosto-septiembre, pero solamente para hacer el desdoblamiento de las elecciones municipales de las elecciones partidarias. Para finalizar, Alfredo Boxia, ¿qué debe ser hoy un liberal en este mundo tan convulso, tan distinto, de casi desaparición de las ideologías, con nuevas vertientes, ya no existe más la izquierda, la derecha? ¿Qué debe ser hoy un liberal? En el contexto paraguayo, el liberal debe recordar el lugar en donde la ciudadanía electoralmente le puso. Debe ser oposición. Debe ser una oposición aglutinante que limite, que controle, que le ponga freno a los excesos autoritarios del gobierno. Y como le escucho con interés al diputado, tener agendas políticas constructivas, ¿verdad? Es lógico que no puede permitir la injerencia del cartismo en su interior, pero tampoco estoy totalmente de acuerdo, es decir, tampoco puede limitar a eso su accionar político, ¿verdad? El objetivo del Partido Liberal es llegar al poder por vía democrática, y yo espero que tengan la posibilidad de hacerlo con mejor fuerza, con mejor estructura, con mejores hombres y mujeres que lo que hasta ahora nos han mostrado, ¿verdad? Porque como te digo, y quiero terminar con esto, Estela,
la salud del Partido Liberal, así como la salud del Partido Colorado, son importantes para la salud de la democracia. Yo les agradezco muchísimo su participación esta noche y a ustedes les invito a seguir con nosotros. Vamos a hablar después sobre violencia contra la mujer. Hay un intento de parte del oficialismo por derogar una ley muy importante que protege a la mujer, que protege a las mujeres por la violencia estructural que existe. De eso y mucho más vamos a hablar con nuestra invitada, Rocío Casco, a la vuelta de la pausa. Buenas noches, así que estamos en el último bloque de nuestro programa. Estamos aquí con Rocío Casco, ella es defensora de los derechos de la mujer a propósito del 8M, que es el Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo hablar con Rocío sobre un tema que está en el ambiente, la posibilidad de pulverizar una ley que se logró con alto consenso político, que es la Ley de Protección a la Mujer. Es una ley contra la violencia contra la mujer, la Ley 5.777. Pero primero vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches, Estela. Muchas gracias por la invitación y buenas noches también a la audiencia. Bueno, decinos qué es la Ley 5.777, que es... Recuerdo cuando se aprobó, fue casi un festejo, sí. No fue fácil, porque no fue fácil. No fue fácil, fueron muchos años de lucha anteriores al tener una aliada, digamos, dentro del Parlamento para poder movilizar todo lo que se movilizó. Cerramos un ciclo más o menos de 10 años de discusión intelectual, social, de hablar entre las mujeres de la necesidad de tener una ley de protección, de hablar entre los grupos de derechos humanos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de muchos años antes del 2016, que es cuando iniciamos de manera pública y con mucha fuerza, digamos, todo lo que se denominó la campaña por ellas, porque hablábamos de las mujeres víctimas de feminicidio. Y nos tomamos el desafío de colocar la palabra para hablar y discutir qué es la violencia basada en género, cómo se manifiesta en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y como bien dijiste, Estela, al principio fue una ley de alto consenso en casi todos los grupos y organizaciones de la sociedad. Por supuesto que tuvimos que confrontar y confrontamos. Cierto sector de la iglesia llegó a pagar un espacio pidiéndole a los diputados que no voten la ley. Nosotras nos tuvimos que movilizar con Católicas por el Derecho a Decidir, con las Hermanitas Azules, movilizamos cierto sector progresista de la iglesia que entiende que no está bien pegar, violentar, acosar, humillar a las mujeres. Hicimos un marco de alianza súper amplio, tanto dentro de la sociedad civil como de los partidos y movimientos que estaban representados en ese momento en el Parlamento. Y fue la mejor ley que pudimos quitar, ¿verdad? Porque fue una definición de estrategia que nos permitió sacar de diputados, que era lo más difícil, llevar al Senado, restablecer algunos artículos que habían quitado, algunos muy graves, como por ejemplo el tema de la conciliación, donde yo sostenía y sigo sosteniendo que querer conciliar en hechos de violencia es como llevarla a ese largo pasillo de la muerte y jugar una violencia psicológica brutal con las mujeres que son víctimas de violencia. Y bueno, después de mucho tiempo de aplicación de la ley se usó mucho, salvó la vida de mujeres, Estela, porque a mí me dicen la ley no sirve para nada, o la ley esto, la ley lo otro. Salvó la vida de mujeres, colocó temas que antes no estaban dentro de nuestra sociedad y define política de Estado en términos de políticas públicas a través de uno de los órganos del Ejecutivo, que es el Ministerio de la Mujer. Define líneas estratégicas de prevención, de atención, de socorro, de primeros auxilios. Pone en debate en la sociedad y arroja líneas estratégicas de trabajo. Esa es la Ley 5777, consenso social, político, técnico, jurídico, que llevó muchos años de lucha a muchas mujeres, muchos grupos organizados. Nosotros, Estela, debatimos eso en foros, no sé, tuvo un amplio debate.
Y ahora está Tuvo un amenazada. apoyo decidido de todas las bancadas políticas del Partido Colorado, Así mismo. mujeres parlamentarias que se jugaron más allá e incluso en contra de la posición de sus partidos. Así mismo, porque fue un trabajo intenso en todos los niveles. Mira, las mujeres que militaban y militábamos en ese momento por la aprobación de la ley, hablábamos con las mamás, con las esposas. Trabajábamos un año más o menos, trabajamos por fuera del Parlamento. Le llegamos por todas partes. Esa semana que se iba a tratar la ley, todos los 80 diputados se levantaron y frente a su casa había un cartel, había un grupo de mujeres, se movilizaron concejalas, intendentas, gobernadoras, de todos los partidos políticos. Pero que hicimos un enorme trabajo de articulación y de entender y comprender que la historia ya nos mostró el camino. Las veces que las mujeres nos unimos, logramos avances en términos de nuestros derechos civiles, económicos, sociales, en cualquier país. Y en Paraguay también era la misma regla. Entonces dijimos, vamos a deponer por un momento nuestras diferencias políticas, ideológicas, que las tenemos. Estamos en partidos políticos diferentes, estamos representando ideas diferentes, pero si nos ponemos de acuerdo que esto no está bien, que necesitamos una ley de protección integral que nos permita debatir y sacar de ese ámbito de la violencia pasional y la justificación del asesinato o de la muerte brutal de las mujeres. Yo no quiero ni recordar los casos, pero seguimos viviendo, ¿verdad? Y siempre dije, ¿verdad?, que siendo diputada me hubiera gustado también liderar otro tipo de procesos, pero el nivel de feminicidios que teníamos, la brutalidad con la que se hablaba todo el tiempo de las mujeres, nuestro papel en nuestra sociedad, en la historia, bueno, nos obligó a unirnos a todas las mujeres de todos los partidos políticos y decir, bueno, vamos a sacar la mejor ley posible. Porque la ley sufrió modificaciones, sacaron algunas cosas que para nosotras, pero también dijimos, esto es innegociable. Y nos pusimos de acuerdo, Estela, y nos votábamos en contra en otras cosas en las sesiones y discutíamos y contradiscutíamos y a veces había que hacer la reunión de estrategia y no nos saludábamos, pero nos encontramos con un solo objetivo. Así es que no es la ley de fulana o de mengana, es la ley del movimiento de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil, Rocío, el derecho de la mujer? ¿Por qué se hace tanto cuesta arriba otorgar desde los congresos de Paraguay y del mundo, pero sobre todo en nuestras sociedades tan conservadoras? ¿Por qué molesta tanto el derecho de la mujer? Yo creo que nosotras tenemos una voz muy poderosa. Es una voz muy poderosa en el sentido que en nuestras sociedades, en Latinoamérica, fuimos tan acalladas que cuando hablamos es una voz tan poderosa, tan potente, genera movimiento, genera cambio, genera dinámicas de relación y cuando genera dinámicas de relación también genera dinámicas de poder. Y cuando entramos en las dinámicas de poder, ahí es donde dicen no. Y eso sucede también con otras luchas sociales. Pero colocándonos en el tema de las luchas de las mujeres, es así, las luchas raciales, todo lo que modifica la dinámica de relación en términos de poder. Entonces, por supuesto que se intenta. Es como decirnos a nosotras, ustedes no tienen que estar en el Parlamento, en las juntas, no tienen que ser intendentas, ni gobernadoras, ni presidentas, porque el espacio público es un espacio de poder. Y al ser un espacio de poder, es un espacio de los hombres. Así fue construida la sociedad, así es lo natural. Entonces, todo el tiempo te están disciplinando para que vuelvas al lugar de donde vos no debiste salir. No estaríamos hoy hablando de este tema, o sea, siempre hablamos de la violencia contra la mujer justamente cuando hay feminicidios que tiene un alto porcentaje en nuestro país, a no ser por este mensaje que dio a través de las redes sociales el líder de la bancada de Honor Colorado, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, y lo hizo en un día emblemático, el Día de la Mujer Paraguaya. Jenny, si podemos ver el mensaje que dio Bachi Núñez, dice
Esto él posteó el 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya, el día en que se rinde homenaje, se hace loa a la mujer paraguaya. Bueno, ese día él publicó este mensaje. Dice: conversaré con colegas que quieran acompañar y presentar la derogación. Derogación es eliminar la ley, ¿verdad? No es modificación. Dice: derogación de la ley 5777, principal motivo por ser inconstitucional. Trabajaremos en modificaciones de leyes vigentes para mejorar la protección integral de la mujer. Ahí luego ya existe una contradicción, porque si quieres eliminar la ley que protege a las mujeres para mejorar la protección, no se entiende mucho. Pero diríamos, ¿por qué estamos hablando, en vez de hablar de avanzar en derechos, estamos hablando de probables retrocesos? Así es. Así es. Y los probables retrocesos siempre vienen. Hay una filósofa alemana, Simone. Ella tiene una frase genial que explica esto que decís: ¿por qué siempre es tan difícil para mantener los derechos para las mujeres? Porque ella dice, ante la más mínima crisis económica, social o política en una sociedad, lo primero que hacen retroceder son los derechos de las mujeres. Y ella hace una convocatoria mundial, digamos, de decir, estemos siempre vigilantes, porque cada cosa que conseguimos van a tratar de eliminar. Y uno dice, bueno, era una filósofa de principio de siglo, las cosas cambiaron, pasó mucho tiempo, y después te sale un senador Mbareté, ¿verdad? Que su nombre ya lo dice. Hay muchas cosas que analizar ahí con el tema de Mbareté, ¿verdad? Diría la psicóloga. Con los guantes de box. Claro, con los guantes de box, ¿verdad? Y sale y te dice derogación de la ley. Y después, jueguitos de palabras de decir las leyes vigentes, ¿verdad? Habla en plural, cuando nosotros tenemos una sola ley de protección, en términos de integralidad, y la muletilla que se usa para esconder también un propósito ideológico es inconstitucional, ¿verdad? Es inconstitucional, porque para decir que vos sabés algo o que entendés demasiado algo, entonces usás la muletilla, es inconstitucional, ¿verdad? Entonces, claro que ellos tienen un rechazo, hubo también y sigue existiendo mucha resistencia en el términos de la aplicación de la ley. Y también hubo casos de mala aplicación de la ley por parte de los jueces de paz. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sí. Y están buscando, diríamos, yo creo que esa es la parte de cómo horadar la ley, ¿no? Claro. Ir desgastándola, aplicando mal la ley, entonces como ahora están aplicando la ley para la censura, ¿verdad? Entonces dice, no, la ley es la que está mal. No, los jueces están aplicando mal la ley. Los jueces aplicando mal y los abogados no leen nada, ¿verdad? Porque entonces ahí es que te pones a pensar y decir, bueno, están haciendo esto a propósito. Por supuesto que te va a surgir toda esa, digamos, ese pensamiento. Pero también hay muchos que no entienden y no comprenden la ley, porque vos podés hacer denuncias por difamación, por calumnia, por extorsión. Hay uno de los casos que se usó el tema de la ley 5777, pero para mí claramente era un caso de extorsión pública, ¿verdad? Pero los jueces de paz tienen ese hábito últimamente con casi todo. Son tipo pasapapeles en el sistema. Y no hacen un análisis y decir, esto no es admisible, porque usen otra ley, pero no esta, porque esta es protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Y la ley define, violencia es, artículo 2, ¿verdad? Discriminación contra la mujer, tal cosa, atentado contra la dignidad de las mujeres, y define claramente toditos los 15 tipos de violencia, como para que no haya confusión. Pero bueno, hay otras, ¿por qué? ¿Cuál es el mensaje también de Bachi Núñez, según entiendo yo, ¿verdad? Estábamos ante la destitución arbitraria de una senadora. Y después dice, y ahora vienen esto, para que no me vengan a decir que yo ejercí violencia. Pero sí ejerce Bachi Núñez violencia desde el momento que le dice a las mujeres, voy a derogar la ley en un día emblemático. Imagínate cómo la perversidad con la que construye el mensaje. Yo le decía a las activistas cuando hablábamos, no puedo ni pensar así humanamente, ponerme en el lugar de una familia que hizo todo el proceso y que tiene una condena por feminicidio, por ejemplo. ¿Qué estará pensando? Porque se armó un debate donde decían, bueno, si la ley se deroga, todos los feminicidas condenados salen libres o no salen libres. Entonces generó una crisis emocional también. Ponete en el lugar del menor de edad que quedó huérfano, que no son pocos en nuestro país, las mujeres que hacen su proceso de denuncia
a todas ellas les dijo el senador Mareté con el guante cerrado de que está bien que nos violenten, que nos golpeen y que él se va a encargar de derogar esa ley para demostrar que eso está bien. Y esa es una lucha ideológica, Estela. Porque ideológicamente él está diciendo que las mujeres no tenemos derecho. Ideológicamente él está diciendo que los hombres tienen derecho a controlar nuestro cuerpo para golpearnos hasta matarnos, ¿verdad? Y que van a quedar impunes. Porque él va a derogar una ley de protección a las mujeres. Porque según él es inconstitucional, ¿verdad? Y desde su caverna sale, ¿verdad? Y expone su pensamiento. Yo le decía, hay que salir y debatir y confrontar y ojalá nos den espacios para salir y debatir y confrontar, para mostrar. Y porque las mujeres hablamos de política, hacemos política, formamos parte de la sociedad, no solamente porque somos el 50% de la sociedad que trabajamos, producimos, pagamos impuestos, luchamos, salimos otra vez a luchar por nuestros derechos. Y nos amenazan de esta manera, porque lo que el senador hace es amenazar, humillar públicamente a las mujeres que usaron su derecho a denunciar, a romper el silencio. Imagínate, desde un órgano del Estado todos los días diciéndote, romper el silencio, romper el silencio. También es cierto, Estela, que el sistema falla a las mujeres, porque tenemos muchos casos de mujeres que fueron, que denunciaron, porque hay detrás una cuestión ideológica, ¿verdad? Las activistas le hicieron una denuncia a una jueza de Encarnación que le convocó y ella actuaba como... ¿Cómo se dice eso? Como conciliadora matrimonial más que como jueza de paz. Sí. Y le quiso hacer conciliar. Como los policías cuando una mujer va a denunciar violencia familiar y le dice que no le denuncie al marido. Como yo le dije a la anterior ministra, a la mujer en un debate que estábamos teniendo, así un debate de aplicación de la ley, y le dije, funcionario público, policía, militar, juez de paz, funcionario público que no cumpla con la ley 5777 está en situación de desacato y se le tiene que tratar como tal. No puede una mujer víctima de violencia pasar por todo lo que tiene que pasar, llegar a la comisaría y que el comisario en Botahú, ¿verdad?, le diga, no, tenés que traer testigos. No es cierto eso, señoras, no necesitan testigos. No, acá no se te puede tomar la denuncia, tenés que irte a la fiscalía. No es cierto eso, no le puede negar ese derecho. Entonces, tenemos eso porque hay una resistencia y vienen y te dicen, oye, no me hago, va para allá, po. Menen va para allá, po, pero no puede por ti. Te joda, doña Nina. Me queda menos de un minuto, Rocío. El 8 Yo me entusiasmo con este tema, no, Estela. Perfecto, Sí. me encanta. 8 de marzo. 8 de marzo, todas las mujeres estamos convocadas a movilizarnos. Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este año la consigna es seguir defendiendo, por supuesto, nuestros derechos laborales, pero también no retroceder y no a la derogación de la ley 5777. Seguir avanzando en nuestros derechos. Estamos acostumbradas a la lucha, estamos acostumbradas al activismo y bueno, nos convocan a este tipo de debates también en las calles. Como también la primera aprobación de la ley, ¿sabes dónde se dio, Estela? En las calles y en las movilizaciones con el movimiento Ni Una Menos. Así es que, chicas, nos toca seguir defendiendo lo que conquistamos nosotras mismas con nuestra movilización, con nuestra organización y bueno, te esperamos también, Estela, el 8. Así es. Así que todas invitadas a participar de esta marcha del 8 de marzo. Bueno, este fue un capítulo más de En Contexto. Les agradezco muchísimo estar ahí al otro lado de la pantalla y nos encontramos nuevamente el próximo martes.